de la doctora. Ella es licenciada en Psicología en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Iztacala, actualmente Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Es maestra en Psicología Escolar por el programa de Psicología de la UNAM. Ya se le cortó a Vero, ¿no? Ya nos escuchó. Bueno, pues yo me presento. Sí, ya nos Yo escucho. no hay no hay Bueno, más bueno, tema. sí, Sí, perdón, doctora. no te preocupes. ¿Quién habla? ¿Vero? Habla Vero, bienvenido. Ah, Vero. Bienvenidos al seminario de tutoría clínica del programa PUE. El día de hoy tenemos invitada a la doctora Graciela González Juárez, que es un privilegio tenerla aquí con nosotros, como siempre. Ella nos va a impartir el día de hoy los resultados de la evaluación diagnóstica de competencias del tutor clínico en el PUE. Me permito leer su trayectoria académica de la doctora. Ella es licenciada en Psicología en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Iztacala, actualmente Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Es maestra en Psicología Escolar por el programa de Psicología de la UNAM y doctora en Pedagogía por la UNAM. Grados obtenidos con honores y en el doctorado fue distinguida con la medalla Alfonso Caso. Tuvo una estancia postdoctoral en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, de ITESO, estancias de investigación en la Universidad de Guanajuato y la Universidad Autónoma de Morelos. Tiene una trayectoria profesional y de investigación. Ella es profesora titular B de tiempo completo, PRAID C, de la FENO, UNAM, investigadora nacional nivel 1, 2017-2021. En su desempeño docente de más de 20 años impartiendo diversas materias en las disciplinas de psicología, pedagogía y enfermería, tanto en la licenciatura como en el posgrado. Es tutora de la maestría y del doctorado en enfermería. Ha impartido cursos con valor curricular en el extranjero para actualización docente. Ha ocupado cargos en la gestión central de posgrados de la UNAM y de la FENO. Ha realizado dos medias estancias sabáticas en el doctorado en educación de la Universidad Autónoma de Morelos y en el doctorado de ciencias de enfermería de la Universidad de Guanajuato. Asociada titular del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, publica artículos en las revistas arbitradas e indexadas, libros y capítulos de libros, cuenta con proyectos financiados y ha tenido reconocimientos en la dirección de tesis de maestría a nivel nacional e internacional. Sus líneas de investigación son sobre educación en enfermería, evaluación educativa, evaluación de competencias docentes y ha dirigido tesis de doctorado y maestría. Pues es un privilegio contar con la presencia de la doctora Graciela González y bueno, pues le damos la bienvenida, doctora. Muchas Adelante. gracias, Vero, por la presentación. Gracias, doctora Ponce, por estar aquí ya con su equipo. Estamos, bueno, pues lo que les voy a platicar hoy está bien bonito porque es el resultado del trabajo que hemos tenido. Ah, ¿me pueden dar posibilidad de compartir? Abril, Sí, listo, ya se lo di. ya, ok. Entonces, lo que les voy a presentar hoy es el resultado de un proyecto ya de mucho trabajo que hemos impulsado con el equipo de la FENO en el posgrado, con la doctora Gandhi Ponce y su equipo, con un grupo de investigadores interdisciplinario. Empezó ya hace algunos años y estamos perfilándonos al último año de trabajo y quiero presentarles hoy un poco el diagnóstico en el que nosotros nos hemos basado para hacer algunas intervenciones psicoeducativas. He titulado la presentación Cartografía del saber del tutor, hallazgos clave del perfil competencial en el PUE. Es un proyecto que se da en el marco del PAPIT IT 200923, del cual soy responsable y en el cual colabora la doctora Gandhi Ponce Gómez. Algunos temas que voy a tratar, yo me apeno porque no seré de que dure una hora mi conferencia, va a durar un poquito más,
pero espero que lo que nosotros aquí platiquemos pues sea de su interés, de relevancia para el programa y de impacto para sus actividades en campo clínico. ¿Me oyen bien? Sí. Entonces voy a empezar un poquito con los antecedentes. Voy a platicarles, y ya lo saben ustedes, que la pandemia por COVID-19 sacudió los cimientos, los sistemas, ¿no?, sanitarios a nivel mundial. Fue muy relevante el conocimiento técnico que tuvieron los profesionales de la salud para atender esta emergencia, pero también la investigación empezó a dar cuenta de una serie de competencias que sucedieron en el campo, que ya en enfermería se han venido como platicando y diciendo en algunos espacios de pregrado y de posgrado, y para el dominio, ¿no?, para sus competencias profesionales como enfermeros en campo. Pues más allá del dominio clínico, habilidades como la comunicación efectiva, el trabajo en equipo, la gestión emocional, la capacidad de adaptación, el liderazgo, la toma de decisiones, ¿no?, vinculada al pensamiento reflexivo y crítico, pero también ético, emergieron como pilares fundamentales para enfrentar esta crisis, ¿no? Se necesitó mucho más saber que el que no pensamos que podría suceder en un espacio de emergencia. Los especialistas de enfermería demostraron ser agentes clave, no solo en la atención directa al paciente, sino también en la reorganización de servicios, en la innovación de los cuidados y en el acompañamiento humano en momentos más críticos. Estas experiencias reafirmaron que las competencias transversales no son complementarias en la formación y en el posgrado, son esenciales para un ejercicio integral, resiliente y centrado en la persona. No obstante, tenemos algunos retos para entender esto desde las propias instituciones educativas. Es un desafío para ellas y para el profesorado, que de por sí ya tienen una dinámica de saberes que hoy incluso se certifican, ¿no?, disciplinares, y ahora estamos entrando al terreno del desarrollo de habilidades también socioemocionales. Pero esa es una educación, una exigencia de la educación del siglo XXI. Entonces, aquí vamos empezando a encontrar uno de los primeros desafíos de la tutoría, ¿no? La tutoría es un puente, es una bisagra que va a tener saberes de la disciplina principalmente, y ahorita les voy a decir unos estudios que reportajeron, pero también es una bisagra pedagógica, didáctica, ¿no? De hecho, es el escenario de transformación de la tutoría, pues demanda saberes muy complejos a las y los tutores. En la UNAM, el contexto que nos llama a nosotros a platicar, pues la tutoría es un proceso que sucede a través de una figura académica, tanto para las especializaciones como para las maestrías como para los doctorados. Pero a diferencia de las maestrías y los doctorados, en las especializaciones cae sobre la figura de un profesor de asignatura que se contrata con una serie de acuerdos y convenios entre el programa y las sedes que participan para formar personal, para formar estudiantes, ¿no?, cuadros de altísimo nivel, desde las especializaciones en sus 16 campos, más los 3 que les acaban de autorizar en el Consejo Universitario, que pronto hablan de uno de los programas más robustos en este nivel en la universidad. Sin embargo, la literatura, la evidencia, reporta que hay inexistente capacitación del personal de enfermería para ejercer la tutoría clínica y académica en el nivel superior. También, la escasa formación pedagógica puede generar algunas dificultades en la transmisión efectiva de los conocimientos, de las habilidades y de los valores esenciales para el ejercicio profesional. Estos desafíos en los docentes también tocan su rol como profesional, pero también como educadores. Además de todo esto, pues las exigencias del ámbito clínico pueden entrar en conflicto con las responsabilidades docentes, afectando la consolidación de una identidad docente, digamos en este caso, para el PUR.
En este punto me quiero detener un poquito para decirles que la Universidad Nacional Autónoma de México ha tomado este reto en sus manos. Tenemos una oferta importante de cursos a través de la FENO, de la secretaría que corresponde, una serie de propuestas desde el propio PUE que pueden ayudar a los tutores a mejorar sus prácticas. Pero no hay, no había, no existía una línea, me voy a citar aquí a Marcela Díaz, un eje rector desde el PUE que le diera a los tutores, pues, arropo, contención, identidad y un camino común. No quiere decir que estaremos hablando de recetas en ningún sentido. Estaremos hablando de caminos comunes. Y sabemos que la diversidad del programa también es un factor y sus contextos de operación también son un factor a considerar. Voy a tratar de entender esto de la competencia porque pues voy a hablar de las competencias al final del día. Y yo, aunque tengo aquí a Tobón, que él afirma que son actuaciones integrales para identificar en el contexto, en distintos escenarios, implica entonces saberes de muy diversa índole, saber ser, actitudes y valores, saber conocer, conceptos, teorías y metodologías, saber hacer, habilidades procedimentales y técnicas. Y si trajéramos a la UNESCO aquí, nos pediría saber convivir. Y saber convivir habla de un espacio de ética, de convivencia respetuoso, de las emociones en el centro del aprendizaje. Esta idea de que solo el saber de conocimiento o procedimiento en el estudiante es lo que importa, es una idea que ya no está vigente. Cada vez es más claro en la investigación educativa el papel que representa la persona en su conjunto, la persona que enseña, la persona que aprende. Y con todo este cúmulo de saberes, sus competencias, su desarrollo emocional. Algunos marcos teóricos han explicado a la tutoría. Nosotros partimos de analizar estos marcos teóricos. No los voy a revisar, pero quisiera decirles que de acuerdo al SAPO, pues viene a ser la pedrada. Si mi tutoría que ofrezco tiene un modelo conductual, tiene un alcance. Si tiene el modelo cognitivo en la base, tiene un alcance. Si tiene el modelo constructivista, tiene un alcance. Si tiene el modelo sociocrítico, tiene otro alcance. Y finalmente el modelo integrador. En el caso del conductual, ¿no? Es aquel tutor que se centra en la adquisición de las habilidades observables y medibles, ¿no? Con criterios específicos se evalúa, ¿no? Y hay una formación muy técnica para la práctica clínica que está bueno, está bien. No, estos paradigmas, estos modelos teóricos, no son mutuamente excluyentes, sino por el contrario, uno puede tener uno o varios modelos para el trabajo de la tutoría, porque gran parte de lo que hoy configuramos como el modelo socioconstructivista o socioconstructivista es un paraguas que arropa diferentes modelos teóricos y que dieron inicio con la teoría conductual, ¿no? Los representantes del paradigma conductual pues son Skinner, ¿no? Watson, Pavlov. Y esos modelos pues rompieron con los paradigmas que teníamos antes de no saber qué enseñar y cómo medir eso que enseñábamos. El primer modelo, que además trae a colación a los objetivos como parte de su paradigma, pues es el modelo conductual y de ahí nos seguimos, ¿no? Pero resulta que, como les decía, el contexto de la pandemia cambió todo y a todos. Ahora, en el caso de México, ¿no? Este es un poco el escenario general. En el caso de México, ya hay modelos por competencias, modelos educativos por competencias, sobre todo cuando estamos pensando en APS. Sabemos que el PUE es mucho más complejo que eso, pero es un referente interesante porque vean los dominios de competencias que se incluyen en ese modelo. De la gestión de la salud poblacional en un escenario muy amplio. Luego, de las competencias técnicas por categoría y necesidades de atención en un escenario más macro, ¿no? En uno sería un mega, en uno sería un macro. Las competencias transversales, que en este modelo se consideran 6 dominios. También vamos a pensar
que no es una sola competencia la que nos interesa. Me voy a dirigir a esta porque en función de este modelo después analicé lo que habíamos hecho en el PUE y un poco de eso les voy a estar platicando. La primera, atención centrada en la persona, liderazgo y toma de decisiones, comunicación, práctica colaborativa interprofesional, práctica basada en la evidencia y comportamiento y conducta profesional. Y luego los principios que rigen, ¿no? Esta es la misión, la visión, todo esto que nos vamos integrando para incorporar pues, un servicio de más calidad a la población. Entonces, con base en este modelo de competencias que me sirvió muy bien y que seguro fue elaborado en un principio por médicos, entendemos entonces a la competencia transversal como aquel conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes, y también tendríamos que decir valores, ¿no? Que no son específicas de una profesión, sino que son aplicables a diferentes contextos y diferentes profesiones y que son necesarias para interactuar en equipos interprofesionales para beneficio de la atención integral de salud. Las competencias transversales abarcan conocimientos, actitudes y habilidades comunes y básicas que favorecen un perfil flexible, polivalente y adaptable a los cambios organizacionales, según Rodríguez y colaboradores 2003. Entonces vamos a entender que las competencias transversales pues están reguladas por su propio contexto. Es imposible que nosotros tengamos un perfil estandarizado del tutor clínico, faltaba más, pero en el contexto ya nosotros vamos armando un perfil que sí y que no toca ese contexto. Vamos haciendo de lo general algo más significativo para nosotros en un contexto más específico. Pensando en que no es lo mismo las SES que operan apenas que las que tienen mucha trayectoria, que las que están en la metrópoli, que las que están fuera de ella, y también están siendo atravesadas por las condiciones mismas de las instituciones, a pesar de que hay convenios que se firman y acuerdos que se siguen, cada institución tiene un motivo, tiene un objetivo y tiene una filosofía que se va embonando con el PUE para tener esta bisagra de la que les hablaba yo antes. Esta bisagra tan necesaria, que un poquito más adelante les voy a explicar, pues es este puenteo que hace el tutor entre lo que él es en su sede, su profesión, su experiencia, sus posibilidades institucionales y lo que le solicita la universidad como tutor, que en este caso creo que lo que estoy viendo es que, y ya lo hemos analizado la doctora Ponce y yo, muchos de nuestros tutores también son coordinadores de enlace. Entonces, hacen muchas actividades y entre ellas la tutoría. Pero la tutoría, a diferencia de otras que realizan, está con una carga de horas muy importante en el plan de estudios. Es decir, el pensum académico de esa actividad tiene mayor cantidad de horas y créditos que otras que se realizan, porque las otras vienen a jugar en esta profesionalización a través de competencias muy diversas que el tutor sabe y conoce y que también asesora y forma, para evitar esto de la supervisión nada más, ¿no? Por eso lo digo. También las condiciones del personal de salud, ¿no? La motivación, los principios, los estilos de vida, los estilos de aprendizaje, los deseos, los hábitos, los valores, la salud física y psicosocial. O sea, las competencias transversales, por eso su nombre es tal, ¿no? Y además surge persona. No quiere decir que en la competencia transversal a mí alguien me formara. Yo, Graciela, soy una persona líder y eso me lo enseñaron en la familia, pero a lo mejor me ha servido para otros espacios. Pero si no soy un líder y quiero serlo, pues hoy en día el PUE es una ventana de formación muy importante como para acercarnos y decir, pues si yo tengo esta necesidad para formar a estos enfermeros, ¿qué puedo tener como recurso desde la propia institución? Entonces, les decía que las competencias transversales en este modelo que es el modelo educativo basado en competencias, me sirven para ir vislumbrando no un modelo de competencias o un perfil de competencias genérico o alternativo o fuera del contexto donde hoy se discuten algunos temas importantes de cómo formar a los profesionales de la salud. Entonces lo tomé como referencia.
Y vamos a tener, ¿qué entendemos por esto de atención centrada en la persona? Identificación y el cuidado apropiado de los problemas clínicos más frecuentes de los individuos, sus familias y la comunidad. La atención centrada en la persona es efectiva y mejora la satisfacción de los pacientes, sobre todo cuando se apoya en intervenciones que fomentan la autogestión. Ahí estamos. El saber de la disciplina, pero también el saber transversal. La autogestión es una competencia transversal de la mayor relevancia. Toma de decisiones. No existe para un buen funcionamiento de las unidades de salud en los equipos, pues es una naturaleza compleja, un modelo único. Pero se requiere entonces adaptar un tipo de liderazgo que en psicología llamamos un liderazgo situacional. No hay un solo liderazgo, ni uno ni para siempre, ni con ese me voy a mover en todos los espacios. Tiene que ser un liderazgo muy flexible y muy de leer al estudiante para saber dónde está la necesidad y dónde yo puedo apuntalar un cambio. En el espacio de la tutoría vemos el espacio de la transformación, de la pertinencia de la formación clínica. Es justo en ese espacio, no solo porque sea entre enfermeros la formación, en ese espacio educativo, personal, social, emocional e institucional, coinciden prácticas de enseñanza y de aprendizaje que tienen efecto en los participantes. Algunas tareas benefician el liderazgo centralizado y otras uno más distribuido. El liderazgo directivo es más apropiado en situaciones de crisis o de emergencia. También lo sabemos cuando están las alertas sísmicas. El liderazgo de las personas que están en todos los espacios no puede ser, a ver, si usted quiere y véngase, ¿no? El liderazgo es muy claro, está avalado por Protección Civil y nos dice qué hacer, porque lo tienen ya muy estudiado. Esa ruta ya es muy clara. Ni siquiera nos dedicamos a cuestionar. Y hay otro que es más flexible, porque ese liderazgo, que también parte de mi experiencia, pues es un liderazgo que voy aplicando conforme también voy adquiriendo experiencia. Y no es que el tutor Nobel no tenga liderazgo. Hay unos que son muy buenos y que lo pueden poner a disposición de los estudiantes del aprendizaje y de la enseñanza, pero muchas veces no saben dónde ubicar esa competencia, cómo nombrarla. La hacen de manera, digamos, intuitiva, pero pues hay que ir llamando a las cosas por su nombre. Si no, no podemos visibilizar todo lo complejo que puede ser la formación que toca a los docentes clínicos. La comunicación efectiva. Este es un proceso donde transmitimos información e intercambio a individuos, pero ya lo sabemos, ¿no? Hay un emisor, un código, un canal, un receptor, una respuesta, pero todo esto está atravesado por la competencia sociolingüística. Fíjense lo que es la importancia de esto. No solo del manejo de reglas gramaticales, debo poderme expresar adecuadamente en un español que me comprendan, y aquí lo digo, si no voy diciendo algo que sea claro, por favor me interrumpen y de inmediato tomamos atención a ese caso. También debo saber que esas pautas lingüísticas tienen un componente sociolingüístico, es decir, a veces viene de etnias, de gente con determinadas culturas, prácticas. Entonces, todo el lenguaje que utilizo tiene que estar adaptado a la circunstancia y principalmente a las necesidades de la persona, sea esta persona el paciente, sea esta persona el estudiante. Habilidad para producir mensajes que informen a otros claramente sobre esta función, esta competencia que es tanto funcional como retórica. Es la capacidad de interpretar a las personas, y en eso ustedes son muy buenos, a partir de situaciones sociales. A veces tienen ya tanta relación y proximidad a los pacientes que ni siquiera es necesario decir me duele, ¿no? Esto se empieza a entender porque existe un contexto que le da sentido y pertinencia también. Y ese contexto puede ser temporal, no es una cosa que tenga que durar mucho tiempo, pues dura el tiempo que dura y los estudiantes también van aprendiendo, como lo diría Bandura, por aprendizaje social, ¿no? Por esto que es el modelamiento, que el tutor enseña cosas que ni siquiera él tiene consciente que a veces enseña. Esto es como los padres. Queremos que los hijos hagan las cosas bien, les damos una cátedra, les decimos los principios que esperamos que cumplan en la familia, pero nuestro actuar es otro. Y entonces, ¿a dónde llegamos? Pues a replicar modelos. Definitivamente, si no podemos cuestionar la realidad y no podemos transformarla, pues tendemos a replicarla. ¿Está mal? No.
Solo eso pasa. El punto aquí es saber, tú, tutor clínico, desde qué punto partes cada que llegas al campo, cada que estás supervisando la práctica, cada que estás acompañando a un estudiante, no solo supervisión, principalmente acompañamiento. La práctica colaborativa interprofesional, que es otra competencia transversal, implica ahora, porque el World Health Organization, la Organización Mundial de la Salud, pues encuentra rentable, vamos a decirlo así, ¿no? Y además por eficiencia, por eficacia y por calidad, que los profesionales de la salud pues trabajen y aprendan conjuntamente desde muy pronto para brindar pues la mejor atención a los, a los, a los ciudadanos y se ha convertido en una piedra angular de la atención integral y desde la gestión, este proyecto de práctica colaborativa interprofesional ha tenido mucho impulso sin modificar planes de estudio. Esto es muy interesante porque los planes de estudio no los tenemos que modificar para todo. Podemos hacer convenios, acuerdos. Las instituciones van encontrando las rutas para tener más y mejores recursos para funcionar. Bueno, de acuerdo a las posibilidades. Por supuesto, otra es la práctica basada en la evidencia, en esa no me voy a detener. Y comportamiento y conducta profesional, pues esa también ustedes la tienen muy clara, aunque sí valdría la pena decir que cuando nosotros hablamos de evidencia en enfermería hay como parámetros de la mejor evidencia y que los tutores sí tendrían que estar asegurando que los alumnos consumen esta literatura porque ellos también a su manera aportarán a la disciplina, aportan al campo. El hecho de que no hagan investigación en estricto sentido, como se reconoce en la maestría y en el doctorado, no quiere decir que no hagan investigación clínica y no quiere decir que ellos no tengan impacto en el campo y sobre todo en la formación, ¿no? De nuevos cuadros profesionales. En el caso de la comportamiento y conducta profesional, son habilidades, ay, perdón, de los trabajadores de la salud que tienen que ver con ponerse la camiseta. En este caso, pues me tengo que poner la camiseta. En el PUE también queremos que los tutores se pongan la camiseta. Yo el tiempo que estuve con la doctora Ponce al frente con ella en su gestión, me di cuenta que se ponen o se ponen la camiseta, es muy cierto, pero no a todos nos ajusta igual la camiseta. A veces nos queda un poquito más grande, a veces nos queda un poquito más chica, a veces no nos gusta el color, a veces no nos va bien el cuello de tal tipo. Entonces, todas esas cosas son el tamiz del que nosotros tenemos que dar cuenta cuando hablamos de la tutoría. Entonces, en el marco global de las competencias y resultados de cobertura universal de salud, estas son las competencias que están hoy en la literatura internacional, también impulsando modelos educativos para la formación de los profesionales de la salud. Entonces, bueno, con ese marco creo que es suficiente para decirles que nosotros empezamos ya hace algunos años un proyecto con la doctora Ponce, específicamente 2023. Ahí empezó una historia, pero ya había empezado un poco antes con la doctora Ponce. Hemos andado en diferentes aventuras que ella nos ha convitado y eso es algo muy bonito. Para este caso, logramos un proyecto PAPIT de 3 años, el diseño de la intervención psicoeducativa, porque es psicoeducativa, no como se entiende psicoeducativa clínica, no, no, hay muchas ideas que tenemos todos, así como lo psicoeducativo también puede ser clínico, pero en este caso es psicoeducativa escolar, ¿no? Entonces es cuantitativo combinado, hicimos trabajo descriptivo y trabajo cualitativo y es una intervención psicoeducativa con diseño pre-post. En la primera fase nos dimos a la tarea de realizar pues todo el planteamiento instrumentalista que necesitaba la intervención. Nos dedicamos a desarrollar instrumentos, a validarlos, a sacar todos los análisis estadísticos con tutores expertos, con tutores novatos, con tutores foráneos, tutoras y tutores, con estudiantes, con egresados. O sea, tenemos un gran soporte en la investigación que les estoy presentando para que veamos si podemos reflexionar algunas cosas juntos. Y también cumple con los aspectos éticos porque tiene su registro este proyecto ante el Comité de Ética de la FENO con este registro. Entonces ahora sí creo que voy a entrar en materia de decirles
¿Qué es esta cartografía de los saberes del tutor? Pues es padrísimo porque lo que tenemos es una gran posibilidad de cosas buenas, otras que se pueden mejorar y otras que son verdaderamente excelentes. Bueno, entonces, aquí les pongo esta primera diapositiva. Las dimensiones de las competencias transversales que trabajamos son habilidades interpersonales con 8 ítems, promoción del pensamiento crítico con 5, promoción del trabajo interdisciplinario con 7, competencias de la profesión con 17 ítems, muy importante, docencia clínica con 11. Y lo que vimos, traté de plantearlo en este semáforo, las competencias transversales, perdón, disciplinares de nivel avanzado, todos coincidieron en que esa es una fortaleza de los tutores. O sea, en ese punto, perfecto. Cuando vimos a los grupos focales, ya de manera como más en corto, perdón, no falta la opinión de un estudiante, de un egresado, que tiene una perspectiva un tanto distinta. No vamos a decir que todo sea perfecto. Y nada es perfecto desde el momento que ven los otros dos tonos. Tenemos una competencia de nivel intermedio, donde 11 ítems de los 48 totales que miden las competencias, es decir, el 22.91, cayeron en un nivel intermedio, es decir, polares, ¿no? Que a veces lo hace o nunca lo hace, ¿no? Entonces, perdón, que lo hace siempre o que nunca lo hace. Entonces, en esa tuvimos que hacer otra clasificación porque los participantes caían en este punto de manera muy reiterada. Para este semáforo tomamos en consideración el modelo de evaluación con el estudiante. El motivo de este semáforo es lo que aportaron los estudiantes. Lo que aportaron los tutores fue muy valioso, nos permitió armar la estrategia metodológica, pero realmente nos centramos en lo que decían los estudiantes. Y teníamos formas de validar estos resultados también, con lo que opinaban los propios tutores en un ejercicio de autoevaluación que reportó Rodrigo Montero Díaz en una tesis de maestría. La competencia de nivel básico tiene 28 ítems y representa el 57.33 y básicamente se refiere, en este caso se refiere a habilidades de la docencia, en este caso a competencias transversales. Pues hay cosas que hacer, pues no sé, tal vez sí, tal vez no. También un poco la reflexión es para que ustedes me acompañen. Entonces les decía que cuando encontré este modelo educativo pues de la Secretaría de Salud, dije, a ver, voy a ver qué consideran ellos, qué tenemos nosotros y cómo lo acomodamos. Y pues resultó que hicieron match y fue bien aquí. Pues son en amarillo, dijimos que están aquellas que son medianamente buenas. 3 de esta que se llama atención centrada en la persona, es decir, en el aprendiz o en el tutorado. 3 tocan la docencia. Considera todas las evidencias de aprendizaje de los tutores para llevar a cabo una evaluación justa. Al evaluar la práctica clínica o comunitaria, lleva a cabo un ejercicio de retroalimentación que contribuye a la mejora de los aprendizajes y da tiempo a que los alumnos aprendan de acuerdo con su estilo de aprendizaje y nivel de experiencia. Entonces, hay otras que están también, que coincidimos, las acomodé diferente para que ustedes las puedan ver en el modelo que hoy también pues viene permeando la práctica, la formación. Luego tenemos liderazgo y toma de decisiones. Ellos lo tienen en una sola competencia. Asigna actividades prácticas que implican un reto para promover el aprendizaje. Este es de docencia y aparece tocándose con una transversal. Claro, eso explicó por qué en un punto se distribuyeran como un poco con más dispersión y otra con menos dispersión, porque hay un momento donde no son tan independientes, lo que les decía yo, no son mutuamente excluyentes. Gestiona la participación en el hospital, en la comunidad o en la práctica, todas estas, pues son buenas, perdón, lo que les estoy mostrando son áreas de oportunidad, ¿no? Todas son áreas de oportunidad porque las verdes pues están, que bueno, nos da mucho gusto, nos vamos a dar una calurosa felicitación, pero tenemos que seguir pensando en nosotros. No pensemos en los estudiantes, pensemos en nosotros. La charla de hoy tiene que ver con nosotros, con cada uno de nosotros.
si distribuye el liderazgo en equipos de trabajo para el logro de metas, si guía la toma de decisiones para la valoración y planificación de los cuidados de la persona, la familia o la comunidad, y si muestra tolerancia a los problemas que pueden existir en el acompañamiento que brinda. Esta es en cuanto al liderazgo. Ya les decía yo que tal vez valga la pena pensar en un liderazgo más al estilo y no solo este liderazgo tradicional que se asume por una figura de autoridad o que puede ser impuesto por una institución, sino un liderazgo más flexible y más acorde, más situado, yo lo llamaría, trayendo a Díaz Barriga a esta reunión. Comunicación, híjole, qué fundamental está. Comunicación. Y toca dos de docencia. Promueve autonomía para que lleven a cabo procedimientos, establece las actividades de la práctica de acuerdo con el objetivo de la actividad académica. Y luego tenemos más en rojito, ¿no? Gestiona la resolución de en el equipo de trabajo, realiza preguntas sobre la práctica que generan reflexión, da indicaciones claras sobre la práctica clínica o comunitaria, muestra apertura a la comunicación cuando hay dudas e inquietudes y comunica actividades académicas para la superación profesional. La práctica colaborativa e interprofesional aclara las expectativas de la tutoría clínica. Muchos de los tutores reportaron que sí impulsan la práctica interprofesional, pero esto no tiene que ver como con una mirada común. Hay quien lo hace porque lo necesita, hay quien lo hace porque quien lo hace porque tiene redes, ¿no? Que ya impulsan otro tipo de tutorías. También podríamos pensar en las fortalezas de los campos, ¿eh? Y su desarrollo a través del tiempo. Por supuesto, no es lo mismo el campo nuevo que el campo que tiene mucha tradición, porque seguro que ahí hay muchas piezas de soporte para establecer redes de apoyo. Reconoce el trabajo colaborativo como estrategia fundamental para la resolución de problemas, promueve experiencias colaborativas para reflexionar los casos clínicos o comunitarios, dispone el trabajo colaborativo con otros profesionales, promueve experiencias interprofesionales para la formación en el ámbito clínico y motiva el trabajo interdisciplinario para optimizar los resultados de salud y de cuidado de la persona, la familia y la comunidad. Todas estas competencias que nosotros decidimos tener en la puesta del perfil salieron de la evidencia científica, de gente que ha trabajado esto en licenciatura y posgrado y en todo el trabajo que hicimos de validez por pares. Hicimos un trabajo arduo de validación de pares para entender cuáles eran aquellas, porque se podrán imaginar el mundo de competencias que había, y luego del riguroso análisis estadístico de las que podrían cumplir, de las que sí se comprendían, de las que sí iban en tenor, participaron enfermeros clínicos en este proceso. Entonces, bueno, aquí están. Práctica basada en la evidencia toca algunos elementos de la docencia. Valora los conocimientos teórico-prácticos de las y los tutorados para analizar casos de la práctica. Práctica clínica basada en principios y teorías de educación. Sí necesitamos saber de educación. Sí necesitamos hacer visible mi saber pedagógico. Sí necesitamos nombrarlo, saberlo. Es que ustedes se empoderan, porque a veces uno hace el ejercicio como en un tono más rutinario, o lo que me enseñó mi tutora saliente, o lo que me enseñó mi profesor, y poco me dedico a pensar qué importante es lo que yo ya sé, lo que ya construí, lo que el programa ya me dio, las charlas que entre ustedes hay una vida de reflexión muy importante en el programa, qué cambia, dónde se modifica. Bueno, con todas estas cosas van entendiendo ustedes la importancia del seminario, ¿verdad? Bueno, aquí solicita, en rojo aparecen, que las prácticas de cuidado sean sustentadas en la evidencia. Aplica estudios como caso eje para la formación científica y clínica. Promueve la revisión de la evidencia científica actualizada. Integra conocimientos teóricos y prácticos que requiere el ámbito clínico. El comportamiento profesional, ¿no? ¿Qué dice aquí? Comportamiento y conducta profesionales. Esto es muy importante porque aquí pues tiene que ver con cómo se siente el estudiante en el clima de aprendizaje. Este es el clima, este es el corazón de la tutoría, porque el tutor va a generar una cierta dinámica a partir de su paradigma, su misión, su visión, su saber, su experiencia, su potencialidad, su campo de conocimiento. Eso lo sabemos todos. Y lo puede tener muy fuertemente
fortalecido, pues, ¿no? Claro, pero a la hora de enseñar tenemos ahí una torre. Y puedo ser el mejor enfermero, pero no por eso soy el mejor profesor, mejor tutor clínico, ¿no? Hay cosas que nos faltan, ciertamente. Elabora junto con las y los tuturados el plan de actividades académicas y esto toca la docencia, pero aquí promueve aspectos relativos a la calidad, la seguridad asistencial de los profesionales de salud, promueve la reflexión sobre las implicaciones éticas del cuidado a la persona, a la familia y la comunidad, se conduce profesionalmente bajo los principios bioéticos que rigen a la enfermería y a la docencia en la UNAM, porque necesitamos también, como decía, una camisetita de 2 tonos, ¿no? Cuando hablamos del PUE y su escenario de formación en los contextos clínicos, pues somos PUE. Y cuando estamos en el ámbito hospitalario, trabajando como enfermeros profesionales, somos esa sede y ahí también requerimos ponernos las camisetas. Promueve la reflexión sobre aspectos éticos de la práctica clínica. Bueno, entonces con esto creo que ya terminamos de revisar esos modelos. Entonces, vean, ¿dónde se ubica el tutor? De acuerdo al paradigma en el que se respalda. ¿Qué principal es el modelo conductual? Pues entonces yo tengo una mirada del aprendizaje, de la enseñanza, de la evaluación, por tanto, de la docencia clínica llamada tutoría, que sí se diferencia, no es lo mismo la docencia clínica que la tutoría clínica. El rol del docente cambia, los métodos de enseñanza que se utilizan son otros y la evaluación que utilizo es distinta. En este punto me ayuda mucho saber que la maestra Marcela Díaz tiene una supervisión pulcra y también creo que Marta Lilia lo hace y Gandhi, de algunas cosas que han tomado comunes. El estudio de caso, pues vámonos por el estudio de caso. Y el estudio de caso guía nuestra práctica, pero eso no quiere decir que yo haga una retroalimentación más constructivista, por ejemplo. ¿Qué tal si lo que refuerzo en el aprendizaje a la hora de la tutoría le digo, pues está bien, sígale, o no estoy, ¿no? O le digo cualquier otra cosa, pero nada que tenga que ver con una retroalimentación que transforme el pensamiento de quien está en formación. El modelo cognitivo implica el procesamiento de información. A lo mejor el tutor es más de esta línea. A ver, ya procesaste esto, ya entendiste los puntos que tocan A, B y C de tal procedimiento, ya entendiste cómo se hace y pues a lo mejor el tutor es más cognitivo en ciertos procedimientos. Por tanto, es un facilitador del proceso. Estimula en ese punto la comprensión y el análisis sin que se lo proponga, solo preguntándole al estudiante. Solo modelándole al estudiante, ya logramos una ruta. ¿Y cómo le enseño al estudiante? Pues como yo soy. No le puedo enseñar desde lo que yo no soy. Yo soy el aprendiz que soy y de ahí, desde ahí me planto para enseñarle al estudiante lo que creo que le puede ser útil. Puede utilizar mapas conceptuales, estudios de caso, aprendizaje basado en resolución de problemas y evaluación por razonamiento, por toma de decisiones y aplicación de conocimientos. Ya pasamos los exámenes, las rúbricas y la checklist, que este es un nivel más básico de aprendizaje. ¿Está mal? No, está correctísimo. Solo sepamos en qué paradigma me ubico cada que hago un ejercicio de estos, porque en esa medida, pues está la transformación de la tutoría de la que estamos hablando aquí. Porque acuérdense que les dije, es un tamiz, ¿no? Es una cartografía de saberes. Modelo constructivista, que es pues una construcción más activa del conocimiento a través de la experiencia. En este punto, el tutor es un mediador. Vete al problema, a ver, busca algo más, a ver qué más puede interprofesionales. Aquí yo veo la interprofesionalidad atravesando todo el modelo, ¿no? Y porque está el ABP, ¿no? El aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en casos, el aprendizaje basado en preguntas. Hay tantos modelos, ¿no? Y pues la evaluación es más formativa, la autoevaluación y la coevaluación tienen lugar. De tal manera que vean lo que pasa aquí. Cuando el tutor le dice al estudiante, bueno, a ver, dime, ¿cómo vas? ¿Qué te llevas la sesión de hoy? ¿Cómo te sentiste hoy? ¿Qué aprendiste? X. Lo pone en un escenario de autoevaluación donde inmediatamente la responsabilidad es de quien aprende. Cuando el tutor juega ese rol,
Eso lo hizo bien, eso no lo hizo bien, eso lo hizo mal, eso no lo hizo mal. Cuando es un cúmulo de juicios, que esos pues no tienen efecto más que en el sentimiento, pero no llegan más allá. Pues entonces no estamos promoviendo la responsabilidad del estudiante sobre su evaluación. Y es muy proclive el estudiante que vive eso a culpar al profesor y al tutor de su desempeño, de su falta de compromiso a veces, porque todos lo sabemos, tenemos estudiantes de todo tipo. Aquí no les voy a hablar, todos hemos sido docentes, por supuesto que sabemos que hay el que quiere ser muy listo, el que se quiere pasar de listo, el que efectivamente es listo, ¿no? El que se compromete, el que se ciñe, el que entiende el contexto y el que se aplica. Y hay otros que hay que ir jalando, jalando, pero pues esa es la labor del tutor, porque el tutor es un ideal, establece en la tutoría un ideal a alcanzar. Estudios no es un ideal distinto, atención de enfermería 1 y atención de enfermería 2. El modelo sociocrítico es un aprendizaje como herramienta de transformación social. Este es más sociocrítico también. El agente de cambio, ¿no? No solo el que llega y aplica, sino el que también llega con ideas transformadoras, basado en la comunicación dialógica. Creo que sirve para algunos escenarios de retroalimentación que el tutor pudiera tener en pequeños grupos de trabajo posterior a las sesiones individuales de tutoría, porque nuestro tutor trabaja tutoría individual, tutoría de pares y tutoría grupal. Entonces, en cualquiera de ellos puede jugar un rol distinto, basado en cualquiera de estos puntos y hacer una visión un poco más ecléctica, ¿no? Más flexible y combinada según el escenario. Si pensamos que el liderazgo pues, es un poco más flexible, los modelos también. Y la evaluación es más cualitativa, ¿no? A ver qué hizo en su bitácora de campo, a ver qué me lleva usted hoy en su análisis, observación de registro anecdótico o qué sé yo, no sé si anecdótico sea para quali, pero que es de la misma función, la narrativa de lo que está pasando, de cómo se siente, un diario de campo que funciona muy bien para después hacer una sesión de trabajo donde se tomen los ejes de transformación porque la tutoría es un eje rector y en el posgrado. A mí, por ejemplo, me sirve para mis estudiantes cuando hago una práctica, les digo, llévense su diario, hagan su diario de campo y sobre dudas, aclaraciones, notas, sentimientos, hacemos la retroalimentación de cierre. Puede ser el cierre de una sesión o el cierre de un semestre. Me estoy yendo sola, pero si hay dudas o preguntas, por favor, interrúmpanme. Hay diferentes modelos que han hablado de la tutoría en enfermería y aquí yo encontré, gracias a un trabajo que hizo el maestro Rizo y la maestra Montserrat, algunas cosas que me interesaron y que me fui a leer qué era eso. Entonces, todos son acrónimos, es decir, son palabras que son sencillas, pero no todas sirven para lo mismo, ¿no? Aquí tienen el modelo SNAPS. Está centrado en el estudiante con un control activo de su aprendizaje en 6 pasos. Y aquí los ven los 6, ¿no? Summarize, narrow, analyze. Bueno, resumir, reducir, analizar, preguntar, planificar y seleccionar. Estas rutas, ustedes pensarían que, ¿para qué hago yo eso? Bueno, estas rutas le dan dirección al pensamiento. Se sorprenderían ustedes de la capacidad que tienen los estudiantes cuando agarran estas rutas. Y se los digo porque yo con ustedes trabajo Fotovoz. Y Fotovoz es otro parecido a esto. Y el estudiante empieza a reconocer que siempre hay una letra que llenar. Al final se puede armar una estrategia a través de un instrumento. Y en el caso del resumen, pues el estudiante presenta un breve resumen del caso clínico, identifica y prioriza los diagnósticos diferenciales, explica su razonamiento sobre las posibles opciones diagnósticas, plantea preguntas sobre dudas y lo que necesita, propone un plan de manejo para el paciente, identifica aspectos clave para el aprendizaje futuro. El punto aquí es que el imperio cognitivo contraataca. Ese es el único tema que yo les diría. Tengan claridad del alcance de estos modelos. Son muy cognitivos, están entre el modelo conductual y el modelo cognitivo. Si les sirve, aplíquenlo. Pero hay cosas del saber del estudiante y del tutor que se van a desdibujar en estos modelos, ¿no? Porque tan solo los saberes emocionales, como sabemos hoy, son la clave del aprendizaje. Es más,
el estudiante percibe un escenario caótico y dice, ya quiero dejar la carrera, esto no es para mí en la licenciatura. Tal efecto tiene la competencia o la habilidad blanda o competencia transversal que tiene un impacto sobre la motivación directa de los estudiantes. Y, y yo, caso de cierre, porque los alumnos de una profesora estuvieron en un escenario muy crítico en su práctica de Leo. Y la maestra dijo, pues yo no sé cómo atenderlo. Doctora, ¿me ayudaría a hacer el cierre de la sesión? Y efectivamente el grupo tenía muchos problemas emocionales de que afectaban incluso su autoestima. Vean qué grave, ¿no? O sea, el estudiante es descalificado por su saber, entonces, pues el saber que tú tienes, ¿por qué vale más que el mío? Y a veces entonces entra un conflicto ahí que toca la identidad, que es un proyecto en el que llegaremos luego, pero no es ahora. Entonces, así hay varios, el One Minute Preceptor, que también seguro que ya lo conocen varios, que es el tutor de un minuto y que tiene este compromiso, razonamiento, refuerzo positivo, corrección, aprendizaje adicional. Este es más del estilo del aprendizaje social. Estaría entre el conductismo y el conductismo, el aprendizaje social, el de bandura, el de modelamiento. Entonces uno le va modelando al estudiante y volvemos al punto. Estos modelos tienen su alcance, pero tienen sus limitaciones claras que el tutor debe tener muy presentes para decir cómo le sumo a esto que mi alumno ya sabe, ¿no? En una competencia transversal específica. No vamos a pensar en que todas son igualmente importantes. Hay algunas que serán más importantes según el campo y según las posibilidades de cada institución. Entonces aquí hice una comparación de cuál sería el propósito de cada uno. En un caso es proporcionar retroalimentación. Eso es muy importante porque ya vimos que ese es un tema de atención en el PUE. Dar retroalimentación no solo es decir, oye, qué bien, compañerito, sí me da gusto. A veces está hablando el estudiante y le interrumpimos en la palabra, de tal manera que ni siquiera puede completar las ideas. Para cuando llega el tutor a completar la idea, al alumno ya se le olvida. Bueno, y así genera fomentar la reflexión clínica a través de preguntas guiadas. La pregunta siempre es muy buen mecanismo, eso es desde la mayéutica. Duración paciente y aquí rápida, alrededor de 5 minutos, ¿no? El modelo SNAPS. El foco principal en el One Minute Preceptor es la evaluación y la retroalimentación, que son muy importantes, son los detonadores de la metacognición. Justo ese es el proceso en el que yo puedo activar la metacognición. De otro modo, no me voy a autorregular y no puedo saber de metacognición porque eso se da a partir de estrategias específicas de evaluación y de retroalimentación, incluso de compromisos de cambio en el estudiante, en su actitud, ¿no? No como un regaño, sino como una invitación al cambio. Ya sabes que los estudiantes pues tienen sus matices, ¿no? Bueno, fomentar la reflexión y el análisis a partir de un caso específico. El enfoque de de la retroalimentación es importante porque en este modelo es directa y constructiva, mientras que en el SNAPS es reflexiva para desarrollar pensamiento crítico y capacidad analítica. Y la interacción, pues, está más dirigida por el preceptor y en este caso es más el estudiante quien participa. A veces tenemos miedo al cambio. Sí, sí, yo entiendo, ese miedo es normal. Ese es un sentimiento que está presente y que no podemos pues, evitar del todo. Pero en la medida que vamos haciendo cambios progresivos, se van a dar cuenta que se van sintiendo cada vez más seguros y para eso el PUE hoy está teniendo acciones de capacitación, de formación y de reflexión para que estos temas ya no queden en el espacio donde estaba con los estudiantes o solo me lo llevo conmigo pensando todo el camino o X, ¿no? Lo hablamos con la coordinadora, claro que ella nos va a ayudar, pero mientras en el momento tengo que saber también cómo actuar. ¿Qué estrategias me hace falta desarrollar para ser más asertivo? Y luego la aplicación en la práctica clínica, el preceptor guía de manera rápida a los estudiantes en situaciones cotidianas y en el SNAPS se utiliza principalmente para mejorar la capacidad del estudiante para razonar y reflexionar sobre casos clínicos complejos. ¿Hay alguien en el chat? Y ándele, sí. Si alguien me ayuda con eso, porque como no los veo, estoy proyectando, por favor, ¿me ayudan a ver o abrir? Hay manitas levantadas de la maestra Marce y hay comentarios en el
Sí, sí aparece en su pantalla, Sí, pero doctora, lo que pasa es que se quedó en la primera, diapositiva del modelo SNAPS. Ahí me quedé. Ah, Sí, caray. y ¿Pero ya me no oyeron lo siguió que dije? avanzando. ¿Pero me oyeron lo que dije o no lo No, oyeron? sí, sí la Ah, escuchamos, ok, ok, ok. pero Entonces, de pero ya no diapo se avanzó. quedó, ya no avanzó. Ah, gracias, maestra Marcia. Bueno, aquí me regreso al modelo SNAPS. Aquí lo ven. Este es el modelo One Minute Preceptor. ¿Se ve? Sí, es la primer diapositiva donde tiene el cuadro de cuaderno amarillo. Ajá, la primera es esta. Hasta ahí. Hasta ahí. Luego tiene uno que tiene una imagen de dos chicas al fondo, Ese ya ¿no? no, ¿Ya no se ve? Ah, qué no, no. raro. A ver, espérenme. Pues entonces, ¿ahí lo ven? no. Si ¿No? vuelve a dejar de compartir y luego otra vez. Ah, tal vez que sí. Eso, a ver. Vamos a ver. Y mientras, por favor, váyanme leyendo el chat. Me interesa mucho la interacción, pero pues también esto es importante que se plantee. A ver, si lo ven ahí. A ver, algo está pasando acá. ¿Lo ven ahí? Sí, ahí sí se Sí, ve. sí, sí. Ok, perfecto. Entonces, este es el modelo One Minute Preceptor, que aquí tiene los pasos. Esta presentación yo también la voy a dejar disponible para que ustedes se la puedan tener al acceso, pero también vamos a publicar un documento para que ustedes tengan toda esta información al alcance de su mano. Y aquí les decía, la tabla comparativa, ¿la ven? Sí, maestra. Ok, entonces esto ya lo dije. Y el modelo CARE, viene de sus iniciales, ¿no? Aclarar, preguntar, modelar y fomentar. Me gustaría, antes de seguir avanzando, que me ayuden a leer el chat, por favor. Les he pedido a Vero y a Abril. ¿Alguien me Doctora, puede ayudar a leer? son cuestiones de que no se veía la presentación, doctora. ¿Sí me escucha? Entonces quiere decir que ahí vamos, ¿verdad? Sí, Bueno, doctora, vamos bien. entonces con el modelo CARE, aquí también lo tienen, se clarifica para que el alumno pueda expresar su pensamiento crítico, se explica, por ejemplo, aquí pone el ejemplo, ¿no? Ejemplo, explícame tu diagnóstico y plan de manejo. Hacer preguntas para explorar el razonamiento y detectar brechas en el conocimiento, eso es muy importante. Esa es la labor del tutor, acompañar el conocimiento, el aprendizaje. Donde hay un conocimiento que no está bien cimentado, hay que redireccionarlo. Donde hay uno que hay que trabajar, hay que remitirlo a que lea. Donde hay cosas que no le quedaron claras, hay que mandarle videos y recursos educativos para que el estudiante sea autogestivo. Y aquí tenemos así, el modelar el rol, que eso les decía, este es más del aprendizaje social de Bandura, y fomentar la retroalimentación y motivar el aprendizaje continuo. Solo que este modelo no nos dice tampoco cómo motivar el aprendizaje continuo, nos dice motivar como si por retroalimentación positiva pudiéramos motivar el aprendizaje, pero no, la retroalimentación es toda una ruta que está muy estudiada por algunos psicólogos cognitivos y que propicia o no, porque es, digamos, la instrucción del profesor detona saberes internos del estudiante y eso es justamente el proceso que va internamente de base neurológica, ¿no? Neuropsicológica, neurosocial. Entonces, se activan creencias, expectativas, conocimientos, saberes previos, experiencias y con todo eso el estudiante empieza a procesar y luego no vemos la ruta de salida hasta que le decimos al profesor, a ver, le dice, a ver, enséñame, ¿cuál es tu plan de manejo? Ah, bueno, pues a lo mejor no era como el más óptimo o le faltaban algunas precisiones, en fin, todo esto pues tiene que pasar por una formación importante de parte de los tutores. O sea, el tutor es un experto en su disciplina y en enseñar su disciplina a una persona menos experta que él si trajéramos el paradigma de Vygotsky a la mesa. Luego, finalmente, está la idea, que es una herramienta para evaluar el desempeño de los estudiantes y reportar los hallazgos. Y también viene de investigar, definir, explorar, actuar. Y entonces el profesor, en este caso el tutor, pues sí, juega un papel más activo, ¿no? Que solo estar observando sin un esquema práctico o una ruta crítica.
el pensamiento funciona de manera muy esquematizada. Por eso las teorías de Ausubel han tenido tanto éxito. Los mapas conceptuales funcionan. Es un hecho, el mapa mental funciona. El estudiante deja volar sus saberes y nos sorprende con lo que puede plasmar en un esquema, la creatividad con la que lo hace. Y estos modelos, pues más o menos son el mismo planteamiento, que si el tutor agarra una ruta de estas, la que mejor va con él, la que mejor le acomode, a lo mejor más de una ruta, pues eso ayuda a que sus estudiantes sepan armar el pensamiento y la discusión y la reflexión sin ir y venir por ideas que divagan. A ver, investigar, recolectar información relevante sobre el problema que se va a resolver, concretito. Este paso implica el contexto, los detalles, las causas del problema, pero todo esto es producción también del estudiante. Debemos promover eso porque el estudiante será un especialista que tome decisiones en campo, que escribirá sus hallazgos en algún momento, que hará una tesis. Entonces, el tutor impacta de manera tangencial con todas estas rutas. Y el Beside, ¿no? Creo que es Beside. Bedside, que es un modelo de 7 microhabilidades desarrollado por Morrison. Y aquí lo ven, background, o sea, los antecedentes, el examen, las habilidades, la interpretación, la decisión, la evaluación. Todo este modelo que ustedes tienen para funcionar como tutores clínicos, pues los lleva a rutas claras. Pero eso es una cosa. Y la otra es como si estoy enseñando de la mejor manera, si tengo la evaluación más justa y más próxima a mis estudiantes, si yo estoy transformando mi tutoría a partir de lo que ellos están haciendo. La docencia es el escenario más rico para crecer en la profesión que sea. Quien no hace docencia se pierde de mucho, que justo la docencia es este punto terrenal donde los estudiantes tienen que saber eso que digo yo que sé muy bien y a ver cómo vamos a lograr que desarrolle las competencias. Yo, por ejemplo, comprometo, hago tutoría, comprometo competencias que tienen que desarrollar mis estudiantes. No vamos por la libre, ¿no? Y reflexione qué tanto y cuánto ya lograste y cuánto te falta y qué más te falta y qué más puedes hacer. Cuando ya mi alumno pues va conmigo después de un ratito, pues entiende a qué va. Al principio dice, bueno, como que a lo mejor vengo a tomar vacaciones con la doctora. No, para nada. La tutoría es un espacio de innovación por excelencia en el posgrado. Algunas conclusiones ya para ir perfilándome al cierre. No sé cómo estará mi tiempo. Sí, ahí voy bien. Entonces, digo, la fase de evaluación diagnóstica ha sido fundamental para delinear el perfil de competencias que ustedes acaban de ver, ¿no? Son competencias transversales para el tutor clínico. Es una cartografía, me da un mapa de navegación, me da un punto donde me puedo ubicar en un espacio tan abierto como puede ser la especialización, el campo, las sedes, el contexto. Pues en este perfil, a ver, ¿qué me resulta interesante? Por ejemplo, llama la atención que para las coordinadoras foráneas, para las ubicadas en la metrópoli, una competencia transversal de la mayor relevancia es el liderazgo, pero para las foráneas es la empatía. Entonces ahora nos tenemos que preguntar por qué esa es muy importante. Darle voz, si esa es la que te sirve a ti, esa es la que puedes mejorar, adelante. De ahí el trabajo que está haciendo Verónica y en el que nos ayuda mucho que ustedes hagan la evaluación al final, porque necesitamos dar cuenta, el modelo de evaluación del que estoy partiendo es el modelo de 4 momentos de Kirkpatrick. No basta que el profesor conozca sobre temas, no basta que el profesor, en este caso el tutor, comprenda el tema, ¿no? Yo voy más allá. Necesito que el tutor aplique el tema y transforme el aprendizaje. Y eso lo hago a través de la evaluación. Si no lo hago con todos estos momentos, la intervención psicoeducativa simplemente no tiene sentido, ¿no? Porque estamos tratando de que les sirva a ustedes. Los beneficiarios de todo este trabajo somos nosotros, ¿no? Entonces, la fase esa ha sido importantísima. Se han identificado fortalezas, pero también áreas de oportunidad para atender a través de capacitación y programas de intervención psicoeducativa dirigidos a mejorar la práctica tutoral en el tiempo. No crean que nos vamos a quedar nomás aquí. En un plazo vamos a volver a ir a preguntarles, oye, de lo que viste,
¿Qué llevas? ¿Qué aplicas? ¿Qué aprendiste? ¿Qué realmente pudiste poner en práctica? Porque de repente también estamos en medio de tanta información. Se cuenta con una metodología rigurosa para dar cuenta de cómo hacer una intervención psicoeducativa con fines de diagnóstico en el PUE y orientada en la evaluación. Se requiere asegurar competencias transversales de los tutores, las y los tutores clínicos para superar la creencia de que la práctica y experiencia son elementos centrales que guían la formación de especialistas del cuidado. Son importantes, pero no son lo único. Y si vamos a tomar la experiencia, también la de la persona. Y si vamos a tomar la práctica, también la de la vida cotidiana, no solo la práctica profesional, porque eso entonces nos limita, nos mete en una cajita de muy difícil, es como una camisa de fuerza a veces, ¿no? Y sabemos que los profesionales del cuidado, por supuesto que eso lo hacen muy bien, por eso lo digo, porque eso ya lo tienen logrado. La disciplina no tiene tema, sus competencias disciplinares muy bien evaluadas por todos los participantes, cosa que a mí me sorprendió muchísimo porque dije, órale, qué bien, ¿no? Qué certeza nos da presentar esto, que estamos muy bien en unas cosas y otras en las que podemos trabajar. A eso los invitamos. Se brindan elementos para fortalecer la tutoría clínica como un proceso que pasa por fases: el conocimiento, la comprensión, el análisis y la aplicación de saberes en sedes de prácticas reales. El modelo de Kirkpatrick es el que estoy planteando ahí. O sea, si no puedo dar cuenta de eso, entonces la intervención pierde su sentido. Hubiera podido hacer otro tipo de cosas, pero nosotros hemos diseñado cursos, documentos, manuales, seminarios, o sea, mucha estrategia, que es un recurso muy importante que está invirtiendo la universidad, la facultad y la división de posgrado en esta tarea. Es preciso trabajar un plan estratégico de atención de los tutores clínicos para valorar las metas posibles de compromiso y mejora del docente y su identidad universitaria. Las estrategias de mejora que estábamos proponiendo es la capacitación del tutor clínico, inteligencia artificial para la mejora de la tutoría clínica, simulación clínica en el PUE y ética docente. Y para eso estamos utilizando diferentes recursos. Aquí van a tener una charla con un experto en inteligencia artificial que además conoce mucho el contexto de enfermería. Entonces, digamos que esto es lo que yo quería plantearles. Estas son las referencias de la presentación. Y pues me gustaría un diálogo. Sí, está usted bien en esto, doctora, en lo otro está usted reprobada. Yo me llevo mi reprobación y me la llevo para trabajar, porque no crean que aquí se queda. Me la llevo para mejorarla. Entonces, soy todo oídos. Muchas gracias por su atención. Dejo de compartir.